Hola a todas, espero que estén muy bien. El día de hoy yo tengo el privilegio y el gusto de compartir con ustedes la segunda parte de Séfora. En la primera parte, primero que nada, para las que no me conocen, mi nombre es Sara de Mejía. Y para la primera parte de Séfora, quien lo compartió fue el pastor. Fue un mensaje y un tema muy bonito, de mucha bendición, en el cual en lo personal yo pude entender y fue muy claro, ¿verdad? Las características y el perfil, ¿verdad? De Séfora, quien fue una mujer muy importante, ya que ella fue la esposa de Moisés. Ella era una mujer muy trabajadora, está en su historia, ¿verdad? Todo esto lo podemos leer en Éxodo a partir del capítulo 2. Es bien interesante que en la Biblia, ¿verdad? No nos habla mucho de las cosas o mucho acerca de Séfora, pero lo poco que nos dice es muy puntual y muy importante entenderlo. Entonces el pastor nos comentaba que Séfora era una mujer muy obediente también, que ella aceptó la misión que fue otorgada a Moisés como el libertador del pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, yo lo que les quiero hablar o en lo que quiero hacer énfasis es en el punto en el que Séfora conoce a Moisés. Y para eso quiero que vayamos a Éxodo 2:16. Voy a leer un poquito antes para que sepamos cómo fue que Moisés llegó a la tierra de Madián. Y dice, oyendo a Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Ahí fue cuando él, por defender a un esclavo, mata a un egipcio. Y dice, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo a ellas a Reuel, su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Entonces, si ustedes siguen leyendo, ¿verdad? Ella le habla acerca de Moisés, ¿verdad? Que para ellas fue un egipcio quien las defendió. Y el pastor de eso nos habla en el tema anterior, ¿verdad? También un poco acerca del perfil de Moisés, algo muy interesante y algo como para meditar, ¿verdad? Porque el trabajo o el papel, ¿verdad? De Séfora en la historia de la Biblia fue muy importante, ya que ella fue parte de la liberación del pueblo de Dios. Entonces, regresando al punto, Séfora conoce a Moisés yendo a traer agua para sus ovejas y el agua estaba en el pozo. Entonces, para entenderlo, ¿verdad? O para meditarlo, es que Moisés tipifica a Cristo y Séfora a nosotras como hijas de Dios. Entonces, Séfora en su deber, ¿verdad? En su responsabilidad de cuidar a las ovejas de su padre, va directamente hacia el pozo y en ese momento es cuando ella conoce a Moisés. Entonces, yo a veces me pongo a pensar, ¿verdad? En el momento en el cual, para las que no saben, yo soy casada, en el cual yo conocí a mi esposo. Y fue algo similar porque realmente yo estaba tan concentrada en mí misma, estaba concentrada en estudiar, estaba concentrada en todos los planes y sueños que yo tenía y en el momento menos esperado fue que yo lo conocí. Entonces, así me imagino que fue para Séfora, ¿verdad? El hecho de ella, puede que eso lo hacía diariamente, ¿verdad? Ir al pozo a traer agua para sus ovejas. Entonces, ¿qué es el pozo y qué es esa agua para nosotras? Es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en la Biblia que es esa agua viva que nutre nuestro espíritu,
que nos ayuda a tener la llenura del Espíritu por medio de conocerlo a Él a través de su palabra. Entonces, para eso quiero que vayamos a un versículo que está en Primera de Pedro 2:2. Sí. Y dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, un dato muy importante fue que cuando Jetro le da por esposa Séfora a Moisés, es de que ella era la mayor de sus hermanas. Entonces, eso también nos habla acerca de la madurez espiritual. Pero retomando un poquito a lo que yo estaba platicando, era que Séfora conocía muy bien el camino hacia el pozo. Entonces nosotras como hijas de Dios conocemos muy bien dónde encontrarlo a Él, dónde encontrar su palabra a través de la Biblia, ¿verdad? A través de las prédicas que nos dan los hermanos de la iglesia, a través de estas cápsulas, es en la que nosotros podemos estudiar, ¿verdad? Acerca de su palabra. Y yo me pregunto cómo hubiera sido si Séfora se hubiera desviado ese día, si ella no hubiera ido a traer agua al pozo, no hubiera conocido a su esposo y no se hubiera casado y no hubiera formado parte del propósito que Dios tenía para su pueblo. Entonces, eso me puso a mí mucho que pensar, en el que día a día, ¿verdad? Nos cuesta, a mí en lo personal me cuesta el buscar conscientemente la palabra de Dios. Yo sé dónde buscarla, yo sé que ahí está la página de la iglesia, yo sé que están las redes sociales de los jóvenes, de las señoritas, yo sé que está mi Biblia, ¿verdad? Está literalmente a la par de mi cama. Pero también puede ser que no solo a mí me pase, sino que a ti también te puede pasar, en el que sabemos que lo tenemos que hacer, pero empieza un montón de distracciones. Miren que hay días que yo me levanto y digo, hoy voy a leer mi Biblia, y cuando siento, lo primero es que miro el teléfono para apagar la alarma, para levantarme, para hacer mi desayuno, para atender a mi esposo. Entonces se va pasando el tiempo, y de verdad que el teléfono y las redes sociales quitan mucho el tiempo. Y a veces incluso podemos nosotras ver alguna cápsula, porque yo tengo las redes de los jóvenes y de la iglesia, y a veces de verdad uno pasa de largo esa palabra de Dios, esos temas que pueden ser de bendición en mi día, pero yo por estar viendo otras cosas, ¿verdad? Qué videos, qué tutoriales, hasta memes, me pongo a ver, me pierdo esa bendición de escuchar la palabra de Dios. Entonces, sí hay material, sí hay palabra de Él, es que nosotras prioricemos, porque no está mal tener un tiempo de ocio, hasta la misma palabra dice que para todo hay tiempo, pero a veces se nos olvida priorizar y se nos olvida que nuestra vida espiritual es primero. Miren, para Séfora el hecho de ir a traer agua era una responsabilidad, y ella ese día se levantó y ese día hizo todo, me imagino yo, ¿verdad? Hizo toda su rutina y fue a traer esa agua, y ahí encontró a Moisés. Y Moisés tipifica a Cristo, porque Él es ese amado que espera que nosotras lo busquemos. El conocer al Señor en muchas facetas también puede ser algo que nos cueste. Yo hasta la fecha les puedo decir que puedo identificar qué facetas yo conozco, y algunas me cuesta como un poquito, porque de verdad es que el Señor es multifacético, el Señor es
todopoderoso. Y acá en la palabra de Él, a través de las historias, a través de todo lo que Él ha hecho, nos enseña todas las facetas que Él tiene para mostrarnos, para que nosotros lo conozcamos. Y una de ellas es conocerlo como nuestro amado. A mí en lo personal me cuesta un poquito entender el hecho de conocerlo como mi amado, pero estuvimos leyendo en Señoritas lo que era Santiago y lo que es Cantares, y para mí leer Cantares me ayudó muchísimo, porque es un libro que puede que yo no lo leía muy seguido o puede que yo no le prestaba atención, y el hecho de leerlo y entender cómo Él es un caballero con nosotras, cómo Él espera a que nosotras le demos esa invitación a nuestra vida, a que nosotras seamos esa novia para Él. El hecho de ser novia como cuerpo de Cristo es un compromiso que se hace por amor. Y no lo podemos hacer si no buscamos del Señor y no tenemos madurez espiritual. Entonces, conocer al Señor es una decisión personal, una decisión propia, ¿verdad? El querer conocer lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que espera de nosotras, sus mandamientos, esa sabiduría que viene de Él. Miren, la verdad es que la palabra de Dios es una guía para nuestra vida, es algo en el cual nosotros podemos buscar y nos da las respuestas a las situaciones. Pero ¿cómo yo lo voy a buscar o cómo yo lo voy a entender si no lo practico? Entonces, para eso les voy a dar un versículo que es muy importante. Está en Hebreos 5:13. Y dice 13. Y dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, regresando a la historia de Séfora, Jetro se la da a Moisés por esposa. Pero un dato muy interesante y muy importante es que en el Antiguo Testamento, y bueno, en la Biblia, se le da a esposa a la hija mayor, a la primera, y Séfora era la hija mayor. Entonces eso nos habla sobre la madurez espiritual que nosotras como hijas de Dios tenemos que tener. Y de verdad que solo nosotras, solo yo, Sara, puedo saber en qué nivel espiritual estoy, porque eso es algo muy personal, eso es algo muy íntimo con el Señor, reconocer en qué nivel estoy. Y eso también es permanecer en la doctrina. Ese es el punto 2 al que quiero que vayamos. El buscar de su palabra es también creer en la doctrina que nos han enseñado. Para poder nosotras ser maduras espiritualmente, tenemos que aprender acerca de la doctrina. Y miren, yo estaba platicando, ¿verdad?, con Axel acerca de lo que es la doctrina y meditando. Para nosotros, ¿verdad?, es como un mar en el cual nosotros decidimos si seguir en la orillita, que es donde, bueno, si se dan cuenta, ¿verdad?, cuando uno va al puerto y va a la orillita, es que apenas llega la ola, apenas tocamos el agua, la tocamos, sí, pero viene y va. Entonces nosotras decidimos si querer ir a las profundidades en el Señor, si querer conocerlo más a fondo o si solo mantenernos en la orillita. Y para ello quiero que vayamos a 2 de Timoteo 3, 14, 15.
Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, miren, es tan importante nosotras conocer acerca de la doctrina de Cristo. Nosotras saber qué paso seguir, ¿verdad? Si ya hemos aceptado al Señor, no nos toca el bautismo en agua, si ya nos bautizamos, nos toca el bautismo del Espíritu Santo, y así es un proceso en el cual no importa en qué etapa te encuentres tú, sino que lo que importa es el anhelo de seguir adelante, el anhelo que si tú no tienes el bautismo del Espíritu Santo, anhelarlo con todo tu corazón y pedírselo al Señor, porque son pasos que el Señor espera, en el cual Él se agrada que nosotras lo busquemos, que nosotras anhelemos estar más profundamente ligadas a Él, conocerlo. Entonces, como les decía, ¿cómo nos estamos nosotros preparando para la venida del Señor? Lo importante de este mensaje es también recordarles que Cristo viene, y que Cristo viene por una esposa madura, por una esposa que realmente dé la talla del varón perfecto. Cuando yo me pongo a meditar y a pensar en esta frase que es la estatura del varón perfecto, a mí me entra así como un poco de temor, ¿verdad? Porque realmente uno le hace falta mucho por conocerlo. Y yo a veces siento que estoy bien como estoy, porque me da aquel temor de adentrarme y de dejar las cosas que puede que aún me gusten, yo sabiendo que hay cosas que no le agradan a Él, yo sabiendo que hay cosas que no son buenas para mí. Todavía yo me aferro a eso, y eso es lo que el Señor quiere, que nosotras reconozcamos esas cosas que nos cuestan, esas áreas que todavía necesitamos pulir, ¿verdad? El ir a administración, es que el ir a administración es tan importante, porque ahí nosotras entregamos todo y nos equipamos para que es eso que nosotras nos aferramos que no es bueno, el Señor lo quite de raíz, y es confesándolo. Entonces realmente hay que prepararse para su venida, y no lo veamos como algo que solo lo hace la gente grande, porque era algo que a mí me pasaba, que yo decía, yo miraba a mis abuelitos y los miraba que leyendo, que sabiendo mucho de la Biblia, y yo decía, yo no sé casi nada de la comparación de ellos, me hace falta un montón, y para ello tendría que estar leyendo día y noche, y para ello tenía, y me afanaba, o sea, ni siquiera lo estaba haciendo, y me afanaba el hecho de pensar que si el Señor viene, yo no sé si me voy, si no me voy, y el hecho de pensar en prepararme también me entraba como una ansiedad, y puede que eso a muchos de ustedes también les pase, pero lo importante y lo que el Señor me ha dado, porque miren, siempre nosotras que estamos dando estos temas, el tema va primero a nosotras, o sea, el Señor habla y la primera que lo escucha es una. Entonces el Señor vino y con su palabra, ¿verdad?, me recordó que yo tengo que anhelar buscarlo, no afanarme de que dejo esto, no dejo esto, porque Él solo me está pidiendo que yo lo busque de corazón. Entonces, hay otro punto muy importante en la historia de Séfora, y fue, bueno, les voy a dar el versículo, se encuentra en Éxodo 4, 24, 26. A este punto ella ya era esposa de Moisés.
Éxodo 4:24. Y dice, y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Eso nos está hablando de Moisés. Y entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Y así le dejó luego ir. Y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Entonces, es bien interesante que esto es bien puntual de lo que Séfora hizo. Ya a partir de acá en adelante, pues solo nos habla que ella acompañó a Moisés. Pero esto es bien importante porque ella circuncidó a su hijo. Ella tuvo el primer hijo con Moisés, al cual le pusieron Gersón. Y dice ahí de que Jehová, ¿verdad? El Señor lo mandó a Moisés a hacer una misión y allí él quería matarlo. ¿Pero por qué quería matarlo? Era porque, bueno, leyendo, ¿verdad? Podemos deducir que era porque Gersón no estaba circuncidado. En la ley, ¿verdad?, del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, la circuncisión era la extirpación del prepucio del hombre. Y esto fue un pacto que hizo el Señor con Abraham, en el cual se ve reflejado el carácter de Dios y lo que Él espera que uno haga, ¿verdad?, en ese entonces. Entonces Moisés conocía la ley, pero puede que Séfora no la haya conocido o como dijo el pastor en su tema, que puede que la haya conocido, pero por insujeta no lo haya hecho. La cuestión es de que Gersón no estaba circuncidado y la circuncisión era al nacer, ¿verdad? Entonces, aquí habla de que ella, al ver, ¿verdad?, casi morir a su esposo, ella viene y agarra un pedernal, ¿verdad? Un pedernal es como algo filoso, y le corta el prepucio a su hijo y lo tira a los pies de Moisés. Entonces, hasta que ella hizo eso, el Señor ya no vino y ya no mató a Moisés, o sea, ya lo dejó. Entonces, nosotras muchas veces podemos ser como Moisés y Séfora en el hecho de que no circuncidamos nuestro corazón. La circuncisión en el Antiguo Testamento era algo físico, pero luego viene Pablo, ¿verdad?, en sus cartas. Y bueno, en el Nuevo Testamento podemos verlo, que está les voy a decir dónde. Está en Romanos 2, 28, 29. Uy, se me perdió. Aquí está. Romanos 2, 28, 29. Dice, pues no es judío el que lo pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces la circuncisión es guardar la ley de Dios, es obedecer su palabra. Cuando nosotras circuncidamos nuestro corazón, estamos dándole esa obediencia que el Señor espera de nosotras. Estamos nosotras aceptando, ¿verdad?, la palabra de Dios a nuestra vida. El hecho de que Él en el Espíritu Santo nos redarguya, el hecho en el que nosotras por medio de la circuncisión, que eso es día a día, ¿verdad? No el hecho que yo venga y hoy lo haga, va a durarme toda la semana, no. Es circuncidar nuestro corazón para poder
ir hacia el pozo a buscar la palabra de Dios y llenarnos de Él. Miren, cuando Séfora fue a buscar esa agua para sus ovejas y vino Moisés y las defendió, para mí es como el Señor, ¿verdad? Está esperándonos junto a ese pozo, junto a esa agua que nosotros necesitamos para Él poder llenar todas esas necesidades y todos esos vacíos que como mujeres podemos tener. Todo ese amor que de verdad nosotras buscamos, el amor, nosotras buscamos el sentirnos aceptadas, el sentirnos escuchadas. Y eso es lo que el Señor quiere para nosotras, que vayamos, que circuncidemos nuestro corazón como señal, como pacto con Él y vayamos a buscarlo. Entonces, no seamos como Moisés y Séfora, que dejamos al tiempo circuncidar nuestro corazón o dejamos al tiempo buscar al Señor, porque puede bueno, yo me imagino en esa situación a Séfora, yo como esposa, yo me hubiera afligido de ver a mi esposo casi morir. Y el hecho que tal vez yo hubiera evitado esa situación, que Séfora la hubiera podido evitar al hacerlo según lo que era la ley, ¿verdad? Que tenían que circuncidarlos al nacer. Se hubiera evitado esa aflicción y también el hecho me imagino al niño, ¿verdad? El dolor que le pudo haber causado al hacerlo cuando ya estaba grande. Entonces, a eso es a lo que quiero ir el día de hoy. Como conclusión, quiero decirles: sin madurez espiritual no veremos al Señor. Si no buscamos de su palabra, no lo conoceremos. Y Él tiene tantas cosas que darnos a nosotras, tantas bendiciones y tanta guianza para nosotras, que solo lo vamos a poder entender y solo le vamos a poder pedir a Él que nos lo revele si buscamos de Él. Y también algo muy importante es que Séfora y sus hermanas eran 7. Y el 7 en la Biblia nos habla de perfección. Y la perfección es la santidad. Entonces, si nosotras buscamos esa madurez espiritual, si nosotras circuncidamos nuestro corazón, si nosotras vamos en búsqueda de la palabra, permanecemos en la doctrina, vamos a poder ir paso a paso en todo el proceso para prepararnos a ser novia y que el Señor nos perfeccione en el tiempo de Él. Entonces, tenemos que buscarlo a Él. Y así como Séfora pastoreaba sus ovejas, ¿verdad? Nosotras también hacernos cargo de las cosas en la tierra, de nuestras responsabilidades, de estudiar, de trabajar, pero no dejando a un lado la prioridad que es nuestra vida espiritual. Que eso sea siempre lo primero, que tú puedas poner al Señor de primero, para que Él pueda cumplir el propósito que tiene para ti, para que Él pueda limpiar todo eso que no le agrada y que nosotras podamos buscarlo de corazón y anhelar conocerlo en todas las demás facetas que Él tiene. Entonces, te bendigo en este día. De verdad espero que hayas podido aprender un poquito más acerca de quién fue Séfora. Y si no, ¿verdad? O si quieres aprender más, está en todo el capítulo de Éxodo, capítulo 2 en adelante. Y de verdad las invito a que sigamos escuchando estos temas, a que sigamos profundizando, a que no nos dé temor el buscar de Dios, sino que sea algo por amor. Entonces, que Dios las bendiga. De verdad que esperamos pronto poder verlas y darles un abrazo y poder compartir. Pero bueno, todo está en el control está en las manos de Dios y bajo su control. Entonces, que hoy tú puedas encontrar esa paz que necesitas y puedas buscarlo a Él.